Ayer quedamos pendientes con un detalle. Si recordamos, habíamos puesto como condición que en la raíz cuadrada se siguiera haciendo el cálculo del promedio y el nuevo valor de A y de B mientras fueran diferentes A y B. Pero, ¿qué pasaba en algunas ocasiones? Que nunca llegaban a ser iguales y no se salían del ciclo y se quedaban ahí para toda la vida. Eso lo resolvimos. En lugar de decir que tengan que ser iguales, le dijimos de alguna manera que aunque sean lo suficientemente parecidos, y eso suficientemente parecido lo resolvimos con una resta. En lugar de decir, mientras hay B sean diferentes, porque había valores en donde nunca iban a ser iguales y seguía el ciclo y seguía. Entonces lo que hicimos fue hacer una resta que en condiciones ideales debería dar cero para que se acelere el ciclo. Pero entonces ahora la resta, en lugar de esperar un cero siempre, pues ahora podríamos hacerlo con un valor muy cercano al cero, pero que no fuera el cero, con punto cero 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 uno. Bueno, y como la resta nos podía dar positiva o negativa, recurrimos al valor absoluto para que nada más nos diera la diferencia de los dos números, no si es quién es más grande. No me interesaba si era positivo o negativo, simplemente la diferencia entre los dos. Y quedó nuestro algoritmo de esta manera. Bueno, en PCI no tuvimos ese problema, pero en Flowgorit y en Java sí. Así es que voy a abrir el de Flowgorit, este raíz cuadrada, pero no es el de ustedes. A ver, lo voy a abrir. Fue este, ¿sí? Bueno, entonces, aquí la condición que habíamos puesto es mientras A, no lo cambiamos aquí, no lo habíamos cambiado ya, entonces no lo grabé, ¿verdad? Bueno, sirve de que recordamos por qué lo hicimos. Aquí cuando yo pedía, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ahí se quedaba porque los valores de A y B eran muy parecidos, pero nunca fueron iguales y esa condición nunca fue falsa. Como nunca llegaron a ser iguales, siempre eran diferentes, pues la condición, el ciclo sigue trabajando y trabajando. Bueno, entonces lo que hicimos fue esto, nada más que yo creo que no grabé esa última modificación. Esto pues nunca va a terminar, tenemos que terminarlo por nuestra cuenta. Y aquí dijimos, la idea es que la resta de A menos B, ¿sí? En condiciones ideales debería ser cero, A menos B, para que fueran iguales. Pero como a veces no son iguales, entonces con que la resta sea mayor a un valor pequeño, pero no cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo estoy dando una precisión de 8 decimales, pero ahí nos dimos cuenta que a veces no funciona porque la resta puede dar negativa. Y si es negativa, eso es verdadero y se sale del ciclo mucho antes de lo que debería. Nos interesa la resta, pero sin importar el signo, y ahí es donde aplicamos el valor absoluto. Entonces aquí le dijimos absoluto, es una función que trae ahí el lenguaje de A menos B, y ya con esto debería de funcionar. Ah, ya sé qué pasó. ¿Se acuerdan que se quedó ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y yo lo tuve que cortar desde acá, desde el sistema operativo? A ver, aquí voy a poner el número 2. Es uno de los valores en los que se quedaba ahí ciclado. Y ya vemos que sí, ese resultado en la calculadora, si lo revisamos, pues es bastante aceptable. Bueno, entonces, esto que hicimos en Flowgorit, vamos a reflejarlo ahora en Java, porque en Java todavía lo tenemos igual. A ver, me voy a ir a Java, voy a revisar si sigue. Me voy a ir a Java y vamos a abrir la aplicación. A ver, la aplicación, la calculadora, consola. Entonces, pues sería en la función, no es en la calculadora nada más manda a llamar la función raíz.
Aquí está función raíz. ¿Sí? Eso lo tenemos pues en la librería, en Mate. Y aquí es donde vamos a aplicar lo mismo que en Flowgrid, esto mismo. Esta condición pues no es muy seguro que se cumpla para todos los números. Aquí si ejecutamos nuestra calculadora, le decimos por ejemplo raíz y le pedimos la raíz de 2 y ahí se queda. Precisamente porque esta condición pues no se cumple. O mal, sí, nunca se cumple. Porque la A y la B nunca son iguales. ¿Cuándo se va a salir del ciclo? Cuando A y B sean iguales. Mientras sean diferentes lo va a seguir haciendo. Bueno, entonces tenemos que cortarlo por otros medios, porque esto ahí se va a quedar por toda la vida. Y vamos a aplicar lo mismo de ahí. Le vamos a decir, hay una función que se llama apps, precisamente, me pide un valor, el valor que le vamos a enviar es la resta de A menos B. A menos B sea mayor y luego 0.1234567 Le podemos poner más ceros. Entre más ceros pongamos es más exacto, pero sí podemos llegar al punto en que le pongamos tantos ceros que luego la condición nunca se va a cumplir o nunca se va a dejar de cumplir. A menos B. Bien. Con este cambio, si me regreso a la calculadora, vamos a probar si ya nos funciona para el 2. Vamos a la raíz cuadrada, el 2. Y vemos que ahora sí nos da un resultado porque ya se salió, se pudo salir del ciclo. Bien. ¿Alguna duda o pregunta? Hasta ahí, nada más hicimos ese ajuste al algoritmo y al código de la raíz cuadrada para que no fuera tan riguroso. Bueno, yo sí tengo un comentario, ya que ustedes no. Yo aquí tengo, a ver, revisen, analicen ese código y díganme en dónde estamos quebrando una regla. Una regla que yo mismo impuse, o un capricho, si quieren verlo como un capricho. A ver, dice acá, en las notas, hasta lo encerré. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué estamos quebrando esa regla? Por el apps. Estamos utilizando la función valor absoluto. No debemos utilizar math, en pocas palabras. ¿Qué es lo único que podemos usar en nuestra calculadora? Las 4 operaciones básicas más las funciones que nosotros mismos agreguemos. Pero nada de math. Así es que no podemos agregar, según la regla que yo impuse, no podemos agregar o utilizar este math. ¿Y entonces cómo le vamos a hacer? Pues hay que crear nuestra propia función de valor absoluto. ¿Cómo se define un valor absoluto? Aquí está el valor absoluto. ¿Cómo se define? Porque eso necesitamos saber esa definición para poder implementar un algoritmo o un código. ¿Cómo podemos definir el valor absoluto? Es más, búsquenlo por ahí. ¿Qué dice? Googleenlo, como dicen ahora. Valor absoluto. Digo, necesitamos entender el valor absoluto o qué quiere decir, pues para poder implementar un algoritmo y un código. Ahí yo puse un ejemplo. Y con ese podemos deducir. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Jóvenes, es el valor positivo del número. Entonces, por ejemplo,
Si yo tomo el número 9, puse un ejemplo ahí del 9, pues el resultado debe ser el mismo número 9. Cuando es positivo, el resultado es el mismo número. Y cuando es negativo, ¿cuál es el resultado? ¿Por cuánto lo tendremos que multiplicar el negativo para que me diera positivo? Por -1, ¿va? Entonces, la función, por eso no voy a hacer un algoritmo, lo voy a hacer directamente en una función en la librería Mate. Entonces, me voy a ir a la librería Mate. Aquí ya estamos. Y voy a agregar una función que se va a llamar absoluto. Esa va a recibir un número que puede ser con decimales, vamos a decir que la n, y va a regresar el mismo número. Si es positivo, va a regresar el mismito número, pero si es negativo, lo va a regresar en positivo. Bueno, entonces aquí, ¿cómo le hacemos para averiguar si un número es positivo? ¿Sí qué? ¿Pásale? ¿Cómo averiguamos si un número es positivo? Si es mayor que 0. Si n es mayor, voy a incluir el 0, porque también el 0, pues si me mandan un 0, voy a regresar un 0. Si eso es cierto, aquí me faltó el tipo de datos que va a regresar. Si eso es cierto, entonces no voy a hacer nada, simplemente voy a regresar el número. Así, el que llegó se va a regresar igualito. En caso contrario, ¿qué quiere decir? Esta condición me indica que n es positivo. ¿Sí? Y en caso contrario, ¿qué quiere decir? Que n es negativo. Y vamos a regresar la n, pero como es negativo, para que se regrese positivo, la vamos a multiplicar por -1. Entonces le vamos a decir, regresa la n multiplicada por -1. Y ya tenemos nuestra función absoluto. Y entonces, acá en la raíz, en lugar de mandar llamar apps, ¿qué vamos a mandar llamar? Como estamos dentro de mate, no, sí le puedo poner mate punto y el absoluto, pero como estamos dentro de mate, no es necesario ponerle más que el nombre de la función. Y ya está. Entonces ahora estamos utilizando una función absoluto, pero que es nuestra, no la de la clase, la librería mat. Bien, entonces, pues vamos a probar esto. Le decimos la raíz cuadrada de 2, ahora sí ya nos da. La raíz cuadrada, ya de cualquier número, también se atoraba en el 15, en varios números, ¿no? Ya ahorita podemos obtener la raíz cuadrada de cualquier número. Y ya tenemos. Y aparte, podríamos agregar la operación del valor absoluto. Ya es parte de nuestra calculadora. Así es que me salgo de aquí y vamos a agregar aquí la opción del valor absoluto, que sería el 10. Valor absoluto. Y valor absoluto lo agregamos como el siguiente caso. Es muy parecido a la raíz cuadrada en cuanto a que pide un número que puedes tener decimales y luego nada más manda a llamar la función. Entonces voy a tomar este de la raíz cuadrada, así completito. Lo voy a copiar aquí. Le voy a poner el caso 10. Marca error porque no se pueden repetir los casos. Aquí sería valor absoluto. No, eso no cambia, el dato de entrada no cambia porque voy a pedir un número para obtener su valor absoluto. Lo que cambia es acá, ¿verdad? En el resultado. En el resultado
Pues lo voy a poner así como se maneja en matemáticas. Voy a poner un pipe, una barrita, y luego con un espacio el número que me dio el usuario, y luego voy a cerrar el pipe, y aquí en lugar de mandar llamar raíz, ¿qué sería? Absoluto. Como está en orden alfabético, pues aparece ahí en primer lugar. Así es que ya tenemos ahora la función, la operación valor absoluto en nuestra calculadora. Vamos a probar. La opción 10, si le doy un 87, pues el valor absoluto de 87 es 87. Pues si le doy un menos 958, el valor absoluto es 958. El valor absoluto de 0, pues me tiene que dar 0. Está bien. Y ya, ¿verdad? Ya tenemos otra operación. Me voy a salir con 0, ¿no? Bien, ya tenemos hasta la opción número 10. ¿Dudas, preguntas? Hicimos un ajuste en el cálculo de la raíz cuadrada porque con ciertos números y la condición que habíamos puesto se quedaba ciclado. Y ya relajamos esa condición para que simplemente con que los valores de A y B fueran muy parecidos, con eso es suficiente para encontrar el resultado y que se saliera. Ok, bueno. Vamos ahora a desarrollar otro ejercicio, si no hay preguntas. Este es el que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer otro. Sí, vamos a aprovechar. De hecho, la idea era terminar la raíz cuadrada ayer y hacer hoy, ¿va? Pero bueno, quedaron ahí pendientes algunas cosas interesantes. Ahí está lo que vamos a hacer hoy. A ver, datos de entrada. Datos de salida. Datos de entrada, la N. ¿Qué más? ¿Qué otro dato de entrada? ¿Ya es todo? Bueno, datos de salida. Falta la R, ¿verdad? Aquí falta la R. Datos de salida. El número de permutaciones y el número de, bueno, permutaciones y combinaciones. ¿Sí? Bien, pero pues primero hay que recordar o saber o consultar qué son permutaciones y combinaciones. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué quiere decir? Dice, no, ¿para qué vamos a hacer operaciones que ni entendemos qué? Porque no las hemos visto. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Si no las hemos visto, pues hay que consultar. Bien, miren, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, ¿cuántos alumnos son del grupo? ¿Alguien sabe cuántos son de este grupo? ¿Cuántos son? Son como 31, creo. Pero ya algunos no están viniendo y bueno, ahorita no son ni 25, ¿va? Vamos a poner que fueran 25 ahorita. Y yo les digo, ¿saben qué, chavos? Hagan equipos de 5. Entonces, en ese caso, la N sería 25 y la R sería 5. Y lo que nos están preguntando es, ¿de cuántas formas se pueden combinar esos equipos? O sea, bueno, ahora lo voy a poner de 3 para que el ejemplo sea un poquito más corto. Si son 25 y les digo, hagan equipos de 3. Bueno, que fueran 24 para que sea exacto. Son 24, hagan equipos de 3. Entonces, a lo mejor en un equipo está Juan, María y Luis, por decir. Sí, esa es una combinación. Y en otro está Pedro, Raúl y Mercedes. No sé, esa es otra combinación. ¿Cuántas podemos hacer? Esa es la pregunta. Ahora, sí.
por ejemplo, si fueran 3 personas y ser parejas de cada de los 3, pueden estar distintos. Ahora. Ok. ¿Y importaría el orden en que se hace la combinación? O sea, si yo ahorita dije, bueno, no sé si dije los mismos nombres, Juan, Luis y Laura. Es lo mismo, alguien me dice, no, profe, ya tenemos un equipo, se llama Juan, Luis y Laura. Es lo mismo que me digan Luis, Laura y Juan, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, no importa el orden, ¿sí? Esas son las combinaciones, ¿sí? Bueno, pero si importara el orden, que me dijeran Juan, Luis y Laura, esa es una permutación, pero Laura, Juan y Luis, esa es otra permutación. Entonces, en las combinaciones no importa el orden, en las permutaciones sí. Vamos a hacer un ejemplo con así cortito, de esta manera. Voy a poner aquí la pregunta de cuántas formas se pueden combinar dos vocales. ¿Sí? ¿De cuántas formas se pueden combinar? Para este caso en particular, ¿cuánto vale la N y cuánto vale la R? La N es el total de elementos que vamos a considerar. ¿Cuántas vocales existen? 5. ¿Cuántas voy a tomar para hacer las combinaciones? 2, ¿sí? Entonces, lo que me preguntan es, ¿de cuántas maneras se pueden combinar dos vocales? No me dicen que son 5 en total porque lo asumimos porque todos conocemos el alfabeto, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hacer, aquí voy a poner las combinaciones en esta parte. A ver, voy a empezar con la A. Se puede combinar con, no se vale repetir, o sea, no puede ser A con A. Tienes que, entonces, la A con la E. Bueno, voy a poner aquí las vocales por si no las recordamos. ¿Cuáles son? A, E, I, O y U. Esas son las vocales, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a ver las combinaciones que se pueden hacer. La A con la E. ¿Y luego qué sería? ¿La A con quién? Para irnos en orden. Con la I. La A con la O y la A con la U. Luego seguiría la E. ¿Por qué sigue la E? ¿Por qué no pongo E con A? Porque ya está, es la primera. Es lo mismo AE que A. Por eso, entonces la E pues ya es con las que siguen, ¿verdad? ¿La E con quién? Con la I, la E con la O y la E con la U. Y luego, la I con quién? Con la O. Y la I con la U. Y después, la O con la U. Hasta ahí, ¿no? Ok. ¿Cuántas son? Son 10. Ok. Entonces son 10 combinaciones. Eso es lo que lo voy a encerrar por aquí, que serían 10 combinaciones. Bueno, sí es. 10 combinaciones. ¿Y las permutaciones cómo sería? Bueno, las permutaciones ahí sí importa el orden. Ahí no es lo mismo AE que EA. Son otras, ¿sí? Es como yo ahorita, fíjense, voy a poner un ejemplo de un caso que yo vi en los concursos. Esto se usa mucho para los concursos, ¿eh? Porque se calcula qué posibilidades tiene de que gane un concursante. Y obviamente entre menos posibilidades tenga, pues el concurso es más redituable, ¿no? Entonces, una vez yo vi un programa en donde, de esos que están en la noche para los desvelados, que no te puedes dormir, y le prendí, estaba un concurso ahí, y en ese, ellos tenían 10 colores, dice, hay 10 colores, hay 10 colores, y luego tenían unas cartulinas tapadas, y el concurso consistía en que la persona que hablaba tenía que atinarle a 4 colores que estaban escondidos en esas cartulinas.
Entonces, pues ya decía, a ver, ahí están los 10 colores con su nombre. Dime, un color. Y ya decía el rojo. Y luego ya checaban si ese rojo estaba entre los 4 tapados. Si le atinaba, pues continuaba. Si no le atinaba, pues ya perdía. Entonces, pues nunca nadie había ganado, por lo que decían ahí. Y esa vez me tocó ver cuando le atinó al primero. Ah, muy bien, ahí felicitado. A ver, otro color, el verde. Y luego ya, a ver, sí, y también estaba el verde. Obviamente no estaban en orden, pero... y luego ya ahí, ah, qué padre y todo. Entonces, a ver, el siguiente color, y dice el color, y le atinó. Entonces ya los conductores, eran dos, un hombre y una mujer, como que se empiezan a poner nerviosos, así como que, ah, mira, ya le atinó al tercero y no sé qué, pero pues, va a estar muy difícil que le atine al cuarto, ¿no? Pidieron el cuarto color y también le atinó. Entonces ya le hicieron ahí fanfarrias y no sé qué tanto, que ganó, pero los conductores se habían como preocupados, así como, oh, caray, ganó, y pues no estaba como eso contemplado que alguien ganara, ¿verdad? Porque el premio no era tan pequeño, era en dólares, no me acuerdo cuánto era. Entonces ya ahí como que deliberaron y de repente le dicen a la persona, dicen, oh, pues sí, muy bien, le atinó, pero lo siento, pero es que las reglas dicen que le debe atinar los 4 colores, pero en orden. O sea, así como viene, como están, le tiene, si usted dijo rojo, el rojo debe ser el primero, no el que sea, sino el rojo. Entonces, pues obviamente no le atinó en orden. Y ahí lo que le hicieron fue cambiarle de combinaciones, le cambiaron a permutaciones. O sea, en combinaciones no interesaba el orden, así es como le habían planteado las reglas, pero como le atinó, entonces se las cambiaron. ¿Se imaginan? Pues hay mucha menos posibilidad de que gane. Eso también lo podemos ver ¿conocen un concurso que se llama Melate? ¿Lo han oído mencionar? ¿Cómo funciona ese concurso? ¿Quién sabe cómo está, verdad? Bueno, así a grandes rasgos, cómo funciona es, hay una serie de números. El primer Melate que yo me acuerdo hace muchos años, cuando salió el concurso, decía, hay 42 números y los ponían así esferitas en una esfera más grande. Y luego el día del concurso, los niños gritones agarraban 6 números, sacaban uno, el otro, ya ven que los gritan, ¿verdad? Y los van poniendo ahí. Y el concurso consistía en que tú vas a comprar un boleto, antes del sorteo, obviamente, antes de la realización del concurso, tú vas a comprar un boleto y dices, a ver, dime 6 números del 1 al 42. Y ya tú le dices, pues que el 27, el 8 y así. Y ya, los anotaban ahí, te cobraban lo que vale el boleto y con esos jugabas. Entonces, ¿cómo gana ahí el concursante? Pues que los 6 números que sacaron los niños coincidan con los números que yo tengo en el boleto. Eso, ahora ahí para ganar hay que sacar los 6 números, pero no en orden. O sea, tú dices son el 5, el 8, el 13, y a la hora de que lo sacan, pues el 5 no tiene que ser el primero, puede ser el último. Con que saquen los 6 números y coincidan con los tuyos, ya ganaste. Ahí se está aplicando combinaciones. Pero si le dijeran, es que también le tienes que atinar no solo a los números, sino en el orden en que salieron. A lo mejor tú dijiste, salió el 25 y tú lo escogiste, pero aquí salió en primer lugar y tú lo escogiste en tercer lugar. Ah, pues ya perdiste. ¿Sí? Entonces sería mucho menos probable que ganara si aparte de atinarle a los números, tuviera que ser en el orden en que salieron el día del concurso. Ahí están manipulando combinaciones y permutaciones. Bueno, entonces aquí hay 10 combinaciones. ¿Cuántas permutaciones habría aquí? Pues vamos a tomar las mismas combinaciones, pero también al revés también valen. O sea que todas estas serían permutaciones, pero también yo puedo poner la E con la A. En permutaciones no es lo mismo AE que EA, son dos permutaciones diferentes. En combinaciones es lo mismo. Bueno, voy a ponerlos al revés, ¿no? ¿Y con cuál? Con la A, con la A. Y luego la O con la A, la U con la A. Y luego la I con la E, la O con la E y la U con la E. La O con la I y luego con la U. Y finalmente la U, aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí es I
No, es U, I, ¿verdad? Y aquí es U, O. ¿Cuántas son? Doble 20. O sea, son 20, ¿verdad? No, no necesariamente es el doble, ¿eh? Ahorita porque son poquitas, ¿no? Pero no necesariamente siempre es el doble. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos, para este ejemplo, tenemos 20. Sí, voy a ponerlo por aquí. 20 permutaciones. Bueno, esto es nada más para poner en contexto qué es lo que andamos buscando. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a obtener? Se trata de decir nada más son 10, en este caso, 10 combinaciones y 20 permutaciones, no cuáles. Aquí yo sí puse cuáles, pues para darnos una idea de qué se trata. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Alguien se acuerda cómo obtener permutaciones y combinaciones? ¿No? Bueno, obviamente, pues yo no es que me acuerde, es que pues como lo vamos a hacer y ya investigué, esto lo van a ver, no, todavía no llevan probabilidad estadística, ¿verdad? No, bueno, eso lo van a ver en probabilidad estadística, pero nosotros podemos investigar, consultar y ver que la forma de resolverlo es a través de dos formulitas. Las voy a tomar. Estas, ¿sí? Son estas dos formulitas. Las voy a poner por acá. Ahí está. Dice, para obtener las permutaciones de n elementos tomando R, pues calculas el factorial de n y lo divides entre el factorial de n menos R. Y el factorial, pues, es una función que ya tenemos nosotros. Así es que, en realidad no va a ser muy necesario que creemos que hagamos un algoritmo, porque nada más es aplicar la fórmula y entender de qué se trata, ¿no? Bien, vamos a aplicar la fórmula para este ejemplo. A ver, diríamos n, bueno, de 5 hacer dos permutaciones. ¿Cómo es aquí? Vamos a aplicar esta fórmula. Dice n factorial. Obviamente la n vale 5 y la r vale 2. Entonces, 5 factorial, ¿sí? ¿Entre cuánto? Entre 5 menos 2 factorial. Y esto es 5 factorial entre, ¿cuánto es 5 menos 2? 3. 3 factorial. No es el factorial de 5 menos el factorial de 2. Es 5 menos 3 y luego de eso factorial. ¿Cuánto es el factorial de 5? Lo hicimos en el ejercicio, ¿va? A ver, alguien ahí que pueda decirme el factorial de 5. ¿Cuánto? 120. Gracias. ¿Y el factorial de 3? ¿Cuánto es? 6. Gracias. 120 entre 6, ¿cuánto da? 20. Estos 20 son estos 20. Son 20 permutaciones. Que ahí lo puse mal, ¿va? Permutaciones. Bueno, las combinaciones, ¿cómo serían? 5 combinaciones con 2 es igual. Hay que tener cuidado con esta fórmula porque hay que sacar dos factoriales en el denominador y luego multiplicarlos y después al último hacer la división. Entonces sería 5 factorial entre qué. Voy a poner un paréntesis para que encierre la multiplicación. Sería n menos r 5 menos 2 factorial por r, ¿cuánto vale? 2 factorial. Luego, igual, es 5 factorial entre 5 menos 2 es 3 factorial por 2 factorial. Esto es igual a 5 factorial entre, bueno, ¿cuánto es 5 factorial? Es 120, ¿sí? Entre, ¿cuánto es 3 factorial? 6. Por, ¿cuánto es 2 factorial? Entonces, 1 por 2, ¿verdad? Así. Entonces, esto, bueno, ahorita lo voy a acomodar esto un poquito más para acá. Voy a poner más arriba.
Y esto lo voy a acomodar también más para abajo. Ahí, para que no se amontone. Entonces aquí sería 120 entre, ¿cuánto es 6 por 2? 12. ¿Cuánto es 120 entre 12? 10, ¿sí? Estos 10 son precisamente estas 10 combinaciones. Bueno, vamos a hacerlo así rápidamente para el otro caso que yo les decía del melate, ¿sí? Caso del melate. Por eso se llama melate, porque para atinarles, porque si alguna cuestión divina por ahí te hizo que latiera, ¿sí? Inclusive, no sé si se han fijado, no, se han dado cuenta, hay lugares donde les sugieren cuáles números salen más seguido. Sí, y sí ha habido quienes se ganan millones de dólares con esto, ¿eh? Bueno, en Melate original, con el que nació, porque luego le fueron cambiando, ya ofrecían menos premio, el premio menos monto, pero también en lugar de 42 esferitas eran 20 y en lugar de atinarle a 6, le atinabas a 3. Entonces la posibilidad aumentaba, el premio disminuía. Bueno, en el Melate original eran 42 esferitas y había que atinarle a 6. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer eso rápidamente. ¿Me ayudan, por favor? De 42 combinaciones, 6. ¿Cuánto es esto? Sería 42 factorial entre la multiplicación. Sería n menos r es 42 menos 6 factorial por 6 factorial. Entonces sería 42 factorial entre... ¿Cuánto es 42 menos 6? 36 factorial por 6 factorial. ¿Me ayudan con eso? De una vez dígame cuánto da, ¿no? O sea, 42 factorial entre la multiplicación, por eso está el paréntesis, de 36 factorial por 6 factorial. A ver, aquí los espero. Si alguien tiene el número, me dice que al cabo, pues ya los demás lo podemos verificar. ¿Qué no? Ahí va, ¿verdad? Si alguien tiene un valor por ahí, me lo dice. Todo junto, ¿cuánto fue? Digan sin miedo el número, ¿eh? Como dicen, sin miedo al éxito. Eh, 5.245.000. 5.245.000. Ah, caray, ¿por qué no escribe esto? 5 millones, tanto que estuve esperando, ¿va? 5.245.000. ¿No quiere escribir? ¿Qué más? 180. Gracias. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 5.245.786 formas de combinar 6 números de un total de 42. Ya traducido a posibilidades de ganar hay una, si le ponen ahí 1 sobre X, y luego lo multiplican por 100, les da la probabilidad de que alguien gane. La probabilidad es muy baja, por eso se llama melate. ¿Sí? Ahora, eso es combinaciones. Se imaginan que dijera, no, ¿sabes qué? Le tienes que atinar, pero también al orden en que salen los números, en que los van gritando los chavitos ahí que van sacando las esferas. Entonces ahí, como lo manejan es con combinaciones, ¿va? Pero si lo quisiera manejar con permutaciones, serían 42 permutaciones de 6. Sería 42 factorial entre
42 menos 6 factorial, estoy tomando el de las permutaciones, esto sería 42 factorial entre 36 factorial. ¿Y cuánto da eso? Por favor. Aquí esperamos. A ver, pues díganmelo. A ver, ¿no te da con 10 a la algo? 10 a la 9. Oye, a ver, 3, coma. ¿20? Gracias. Eso da, a algunos les pudo haber salido 3 punto y algo por 10 a la 9. ¿Sí? Pero quiere decir que hay 3.776.965.920 maneras de permutar 6 números tomando de 42. O sea, la posibilidad de ganar esta sería muchísimo menos. A ver, ¿cómo le haríamos para garantizar que sí vamos a ganar? ¿Qué tendremos que hacer? Obviamente, en el melate, el que aplican es el de combinaciones. Si aplican el de permutaciones, ese es ya con ganas de que nadie gane. ¿Eh? Bueno, ¿cómo le haríamos para garantizar de que sí vamos a ganar? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos, acuérdense que aplica combinaciones, ¿sí? Se aplica esto. Nada más, yo puse que se calculara las permutaciones nada más para darnos una idea de cuánto cambia. Bueno, si yo quisiera asegurarme de ganar, diga, no, yo quiero ganar a fuerza. Entonces yo tendría que comprar 5.245.786 boletos. Y cada uno con una combinación diferente. Y ahí sí, gano porque gano. Pero ¿cuánto me voy a gastar, verdad? Mucho más de lo que voy a ganar. Bueno, entonces, pues vamos a resolver esto acá no vamos a hacer el algoritmo porque podemos aplicar directamente estas fórmulas en nuestra calculadora. Entonces, nos vamos a ir rápidamente, lo voy a hacer rápidamente, a la calculadora. Y ¿sí se sigue viendo? Sí. Vamos a agregar, ¿por qué marca error aquí? Es que, ahí está. Bueno, me voy a ir a la calculadora y vamos a aplicar esas. Si recuerdan, la función factorial, que es la que vamos a usar aquí, originalmente la manejamos con entero porque en teoría es un entero, pero nos dio hasta el 12 factorial. Lo cambiamos a un entero más largo que es el long y llegó hasta 20 factorial. ¿Y lo cambiamos a qué? A doble, ¿sí? Lo cambiamos a doble para que nos diera hasta el 170 factorial. Entonces también permutaciones y combinaciones las vamos a manejar como doble, aunque en teoría deberían ser enteros. Public, static, doble, permutaciones. Las permutaciones va a recibir dos parámetros enteros, la n y la r. ¿Sí? Y bueno, lo único que vamos a hacer aquí es recurrir a la función factorial que ya tenemos, return. Dice, el factorial de n, estamos aplicando esta fórmula, factorial, no es necesario que le ponga mate punto porque estamos dentro de mate. Factorial de n entre el factorial de n menos r. Estamos aplicando esta fórmula. Y para las combinaciones, ahí en la calculadora normalmente traen esas funciones, ¿eh? En lugar de hacerlo con factoriales, les dan directamente. Bueno, entonces, n y la r también. Y voy a aplicar la segunda fórmula. Sería return factorial de n
entre la multiplicación, por eso necesito paréntesis, del factorial de n menos r por el factorial de n. ¿Sí? Ya. Estamos aplicando el factorial de n menos r por el factorial de... Ah, es el factorial de r aquí, no es de n, es de r. Y bueno, ya tenemos las dos operaciones. Siempre no. Ah. Bueno, vamos a agregarlas a nuestra calculadora. A ver, lo agregamos a la calculadora. Serían la 11 y la 12. Sería la número 11 y la número 12. Sería permutaciones y combinaciones. Bien, y n y r, esos son enteros. Lo que es doble es el resultado. Entonces voy a recurrir a el div, porque en el div pedimos dos enteros. Aquí, voy a recurrir al div. Voy a copiarlo. Y voy a agregarlo como la opción número 11. Aquí. Case 11. Va a ser las permutaciones. Y va a leer un entero. Es que va a leer dos enteros, por eso tomé esta. Pero el primero va a decir total de elementos. ¿Sí? Total de elementos, que es la n, y la r sería elementos a permutar. ¿Sí? Y entonces acá le diríamos entero 1, permutación, entero 2, igual, y aquí mandamos llamar la función permutaciones. Leemos dos enteros, la n y la r. O sea, sería la n, ¿verdad? Sería la r. Y bueno, esperando que esto esté bien, voy a copiarlo a la opción número 12. ¿Sí? La opción número 12 sería las combinaciones. Y aquí también, total de elementos, elementos a combinar. Y aquí sería, en lugar de una P, sería una C. Y en lugar de permutaciones serían combinaciones. Y ya tenemos. Bueno, vamos a probar así con los ejemplos que tenemos por ahí. A ver, permutaciones. De 5 tomamos 2. Y aquí están los 20. O sea, hay 20 maneras de permutar. Ahí interesa el orden. Dos vocales de las 5 que existen. Vamos a calcular ahora las combinaciones de 5 tomando 2. Y vemos que son los 10. O sea, sí es lo que nosotros tenemos. Bueno, vamos a probar el del melate. A ver, permutaciones, que no es lo que usan permutaciones. De 42 números vamos a tomar 6. ¿Cuántas maneras hay de permutar? Aquí está, ese 3.70 y tantos es el que me dijeron por aquí. Aquí está, ¿verdad? 3.776, ¿sí? por 10 a la 9. Esas son las combinaciones, pero obviamente lo que se aplica son combinaciones. Entonces vamos a decirle ahora combinaciones.
De 42 tomamos 6. Y aquí están los 5.245.786. De 42 combinamos 6. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya tenemos la calculadora con ¿cuántas funciones le hemos agregado? Las 4 primeras opciones son de las operaciones básicas y como ya vamos en el 12, quiere decir que hemos agregado 8 funciones. Ya nos faltan algunas todavía. Ya tenemos casi las que normalmente pues contiene una calculadora científica, ¿no? Científica así normalita. Ok, bueno, entonces me salgo. Y ya terminamos por hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a detener.